con la revisión de la primera ley de Kirchhoff, que se aplica tal cual se ha visto para los circuitos resistivos, solamente que en el régimen fasorial, ¿no? O en el dominio de la frecuencia. Recuerden de que cuando se trabaja con fasores, podemos describir como módulo, el módulo del fasor, ya sea corriente o voltaje, su valor eficaz o su valor máximo. Cuando se escriba la respuesta final ya en el dominio del tiempo, habrá que precisar, ¿no? Si lo que se está colocando es un valor eficaz o un valor máximo. Si no, la respuesta no es completa. Hay que precisar ello. La mejor forma de hacerlo, si es que ustedes van a trabajar con valores eficaces, es que a su respuesta la multipliquen por raíz de 2. Por raíz de 2. Con eso basta y sobra para entender de que su respuesta ya está expresada como valor máximo. ¿Por qué? Porque el valor máximo de una onda sinusoidal es igual a raíz de 2 por su valor eficaz. De modo que con eso es suficiente. Vimos de que la primera ley de Kirchhoff, si que tomamos un nodo que corresponde para el caso que se muestra a la conexión en el terminal superior del capacitor, el inductor y la resistencia. Entonces la corriente que ingresa debe ser igual a la suma de las corrientes de salida. La única corriente que ingresa es la que proviene de la fuente de tensión, fasoril. Eso debe ser igual a la suma de las tres corrientes que están visualizadas, de la corriente de sección, la corriente externa y la corriente secundaria, del capacitor, inductor y resistencia respectivamente. Ese es el planteamiento de la primera ley de Kirchhoff. Como tenemos, para el caso que se muestra tres impedancias en paralelo, entonces puede haber su equivalente. Por medio de la agrupación de impedancias, ¿no? La inversa de la impedancia equivalente, la inversa de la impedancia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de cada impedancia por elemento que esté en paralelo. O como se dijo, no trabajarlo como impedancia, sino como admitancias. Es lo que está por acá, justo donde está la expresión única. Suma de admitancias. Y tenemos ahí la deben planteada en función de la corriente, el voltaje, los fasores, y las impedancias acumuladas al tratarse de elementos en paralelo. Esto es lo último que vimos en la clase anterior. Pasemos entonces a la segunda ley de Kirchhoff. Ahora dispongamos de elementos en serie. Tenemos una fuente de tensión alterna, un inductor, un capacitor y una resistencia, todos en serie. Y naturalmente, como acá se va a generar un flujo de carga, una corriente, también con comportamiento senoidal, para cada uno de los elementos va a aparecer un voltaje entre sus terminales. Todos ellos, al ser elementos pasivos, van a tener un voltaje de acuerdo a la convención pasiva. Por donde ingresa la corriente, positivo, por donde sale negativo. Así para el inductor, voltaje externo, para el capacitor, voltaje ficción, y para el resistor, voltaje externo. Se aplica la segunda ley de Kirchhoff fasorial. Tenemos en sentido horario, tenemos menos más.
la fuente de voltaje Q. Es la única subida o incremento de tensión en ese lazo. Y las otras tres son caídas, porque van de más a menos voltaje en el inductor, más o menos en el capacitor y más o menos en el resistor. Eso es lo que tenemos por acá. Pero como tenemos la corriente que pasa por el inductor, por el capacitor, por el resistor, que es la misma, debemos aplicar la ley de Ohm fasorial para cada elemento, de tal manera que el voltaje de Z es igual a la corriente I por la impedancia ZL. El voltaje de Z es igual a la corriente I por la impedancia ZC. Y el voltaje R es igual a la corriente I por la impedancia ZC. Se factoriza la corriente y obtenemos la presión. Tenemos una acumulación de impedancia. Dependiendo de los valores que tengamos, va a salir una forma polar. Se puede plantear de la misma forma un circuito equivalente con la impedancia equivalente, y eso es lo que tenemos en el gráfico que estoy marcando ahora en la parte de la derecha. Impedancia sin cero se agrupa, se suma. Es el mismo concepto que vimos para los circuitos resistivos. Naturalmente esto en el dominio del tiempo no se puede hacer. No podemos tomar un Henry con faradios y con ohms. En cambio acá, como tenemos puras impedancias, todo está en ohms. En una unidad se puede sumar. Recordando de que para los resistores la impedancia numéricamente es igual a la resistencia. Y unidades de ohms. La impedancia corresponde al inductor que es el inductor puro. Vamos a hablar de una reactancia inductiva. ¿Cuál es el valor de la impedancia que corresponde a una reactancia inductiva? El número J por omega N. Energía angular, omega, por 2pi, la potencia, por la inductancia. Eso se puede representar también como, de manera polar, como omega L ángulo 90. En el caso de la impedancia resistiva, de forma polar, será R ángulo 0. Y de la misma forma tenemos la impedancia capacitiva. Para un capacitor puro es igual a la reactancia por el número menos J. Suma la reactancia 1 sobre omega por la capacitancia. Y si deseo expresar de manera polar la impedancia del capacitor, será 1 sobre omega por C, ángulo menos 90. Siempre el inductor es ángulo 90 positivo y el capacitor ángulo 90 negativo. Tenemos entonces la expresión ya de la impedancia equivalente, que se está afirmando, es igual a la suma de inductancias correspondientes. Esto es lo que estoy marcando. Va a ser un número complejo. Parte real, la resistencia, parte completa, la reactancia inductiva, omega L, menos la reactancia capacitiva, 1 sobre omega por capacitancia.
Fíjense ustedes que por acá tenemos en consecuencia la reactancia equivalente. La resta de la reactancia inductiva con la capacitiva. ¿Para qué ocurre? Así que como resultado del análisis, digamos una impedancia equivalente o reactancia de un circuito dado o de un ramal dado. Y es que la reactancia es positiva, a eso le va a corresponder la impedancia inductiva, porque estamos viendo de que la impedancia inductiva es positiva. Si la reactancia sale cero, en el caso, porque se está anulando la capacidad inductiva y la capacitiva, se anulan. Ambas son numéricamente iguales, pero con el signo contrario. Se está viendo, ¿no? Se pone de igual magnitud, entonces se anulan y nos queda solamente un término resistivo. De modo que la impedancia equivalente va a ser resistiva. Y finalmente, si la reactancia equivalente es negativa, tendremos una impedancia capacitiva. Es la característica justa de la reactancia capacitiva. Está multiplicada por el número de Mann-Fokker. Bien, ahí tenemos entonces las dos leyes de Kirchhoff aplicadas en el régimen factorial. A partir de estas dos leyes vamos a deducir ciertas relaciones que tienen funcionamiento también para el circuito resistivo, ¿no? Con el divisor de corriente y el divisor de voltaje. Iniciamos por el divisor de corriente. Tenemos por acá una red, una fuente alterna de voltaje, para ello con ciertas impedancias. Sabemos que cada uno tiene cualquier característica: resistivo, inductivo, capacitivo. Como todos los elementos están en paralelo, entonces todas las impedancias van a poseer el mismo voltaje de la fuente. Y para cada una de ellas podemos aplicar la ley de Ohm. Para la impedancia 1, la corriente 1 será igual a la fuente P entre la impedancia Z1. Para la corriente Z2, esto será igual a la fuente P entre la impedancia Z2. Y para la corriente Z3, esta será igual al voltaje de la fuente entre la impedancia Z3. Es lo mismo que para el circuito resistivo. O, si se prefiere, se puede hacer el enfoque, no en términos de la impedancia, sino de la admitancia. La corriente sub 1 es igual a la fuente E por la admitancia sub 1. La corriente sub 2 es igual a la fuente E por la admitancia sub 2. Y la corriente sub 3 es igual a la fuente por la admitancia sub 3. Ya tenemos entonces definidas las tres corrientes de los tres elementos que están en paralelo. Pero tenemos una fuente, ¿no? Las corrientes provienen de dicha fuente. De tal modo que de la fuente saldrá una corriente que se va a ir repartiendo entre las impedancias, se va a dividir. Por ahí sale el concepto de divisor de corriente.
se señala por aquí, una corriente proporcional a la corriente aplicada a un circuito. Podemos tener n impedancias en paralelo. ¿Cuál sería la enésima corriente, o como se señala acá, ¿no? Una corriente capésima va a ser igual a la corriente de la fuente o la admitancia que corresponde a esa impedancia entre la admitancia equivalente. Pero la admitancia equivalente es la suma de las admitancias individuales. Naturalmente habrá que sacar la esperanza para la parte operativa. Cada corriente en términos de la corriente principal. Dependiendo de la actividad, podemos ir planteando cada una de ellas. La corriente es una, pero igual a la corriente de la fuente por la admitancia propia, la suma de las admitancias. Lo mismo para la corriente inferior y para la corriente superior. Trabajamos con admitancias. Ahora, ¿qué ocurre si tuviéramos un circuito que tiene dos elementos pasivos, es decir, impedancias, paralelos? Se puede trabajar con impedancias, porque de lo que se ve atrás es preferible. Si tuviéramos dos impedancias en paralelo, trabajamos de la misma forma que los una corriente circunda va a ser igual a la corriente de la fuente como la impedancia contraria. Voy a terminar la corriente circunda, entonces el indicador tendrá que ir la impedancia Z2, la del otro elemento, inversamente proporcional. La suma de las impedancias en paralelo. De la misma manera, empezamos a calcular la otra corriente, va a ser igual a la corriente de la fuente con la impedancia opuesta, Z1, entre la suma de las impedancias que están en paralelo, Z1 más Z2. En el concepto técnico, habrá que trabajarlo ahora con impedancias. Dificultad a comparación de lo que hemos visto para el objetivo, hay que trabajar ahora con números complejos. El divisor de corriente se desprende de la primera ley de Kirchhoff. Ahora el divisor de voltaje se desprende de la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos un circuito similar a que se plantea una fuente de tensión alterna y tres impedancias de serie, como por la 3 va a pasar la misma corriente que proviene de la fuente. Para acá
cada una de ellas tendrá que cumplirse la primera ley de Kirchhoff. La corriente que ingresa es la misma que sale de esa. Y la misma que sale de la primera, por mencionar alguna, debe ser igual a la corriente que ingresa a la segunda. Para cada impedancia, se aplicará la corriente entre la impedancia Z1. Pero lo que se dio en la segunda ley de Kirchhoff, esta corriente es igual al voltaje de la fuente entre la suma de las impedancias que se encuentran en serie. De modo que el voltaje k'ésimo va a ser igual al voltaje de la fuente T por la k'ésima impedancia entre la impedancia equivalente, que va a ser la suma de las impedancias que se encuentran en serie. Ese es el divisor de voltaje. Por acá está el desglose de cada voltaje que se va a formar. Por ejemplo, el voltaje 2, la impedancia, la segunda impedancia, va a ser igual al voltaje de la fuente por la impedancia correspondiente, Z2, entre la impedancia equivalente, que como están apreciando, los elementos en serie, va a ser igual solamente a la suma de las impedancias que se encuentran así. Hasta ahí tienen alguna consulta, algo similar a la primera parte del curso, solamente que ahora con pasó, preguntas. ¿Está claro también, por favor? Profesor, disculpe una consulta. Buenas tardes. Cuando usted la primera parte dijo la parte de eficiente y la de pico, por ejemplo, yo puedo trabajar con cualquiera de las dos, solamente que cuando que pongo a la de pico entre valle 2 ya se asume, sí, a la de pico entre valle 2 y a la eficiente. Eso es lo que la eficaz. O sea, pero indistintamente puedo trabajar con las dos y ya, o sea, que digamos si trabajo con la de pico, me gusta salir con la de pico, pero como me piden la de eficiente, solamente la divido entre valle 2 nada más. Sí, porque al final tú que trabajas con uno, imagínate que trabajas con puros valores eficaces. Ya. En todas sus expresiones, si es que usted la quiere convertir a valor máximo, va a tener que multiplicarlo por raíz de 2. Siempre, porque todos son elementos lineales. No habrá que derivar, integrar, nada. Todos son operaciones algebraicas. Eso quiere decir de que si trabaja con puros valores eficaces, al final va a tener un resultado en valor eficaz. Si le diera un valor máximo a ese resultado, se multiplica por raíz de 2. Y profesor, disculpe una consulta más. ¿Cómo, por ejemplo, si me dan de dato que, por ejemplo, tengo un voltaje de 220/2 seno, entonces ese 220/2,
¿todo eso es el voltaje eficaz o todo eso es el voltaje pico? Por lo que yo entiendo que todo eso es el voltaje pico, ¿no? Sí, claro. Si está multiplicado por radios, significa de que el número se está multiplicando por el radical, es el valor eficaz. Ay, 220 eficaz por radios. ¿Y por qué le ponen así? ¿No? Porque lo que tenemos en nuestros hogares es una tensión de 220 eficaz. y Y nuestro es valor eficaz. Entonces lo que se quiere decir al escribir de esa forma es que se está generando el valor máximo que corresponde a un valor eficaz de 220 y entonces, si trabajo con el 220, todo mi resultado, digamos, si me piden me dan el voltaje, me piden la corriente, entonces la corriente que yo voy a tener, si solo trabajo con 220, va a ser corriente eficaz. Y ya lo multiplico por 2 para calcular la corriente de pico. Ya. Y si trabajo con 220 V2, el voltaje de 220 V2 es el voltaje de pico, entonces mi corriente va a ser mi corriente de pico. Entonces ya va a estar. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Más bien recuerdo de que el dato ese, como estoy diciendo, seno, un argumento. Para pasarlo al régimen factorial hay que convertir el seno al coseno. Cuando se hace la conversión, al argumento del seno hay que restarle 90 grados hexadecimal. Ojo con eso. El pasor está concebido sobre la base del coseno. Tratarse de un número imaginario es algo instructural. Entonces la parte real corresponde al coseno y la parte imaginaria al seno. Para pasar del seno al coseno, lo que está entre paréntesis, es decir, el argumento del seno, hay que restarle 90 grados. Y si en el enunciado ya dice de frente coseno, entonces tal cual está ahí, tomen el ángulo de fase para colocarlo con el ángulo de la notación polar. No hay nada que cambiar. ¿Alguna otra consulta? Bueno, en virtud de lo que se ha explicado para la primera y la segunda ley de Kirchhoff y la divisor de corriente de voltaje, entonces por acá tenemos solamente un recordatorio de cómo se conectan las impedancias. Puede ser en serie como se muestra acá o en paralelo. Cuando tenemos impedancias en serie, lo equivalente es simplemente la fuente. Recuerde que todo esto, como está en negrita, corresponden a pasores. La manera más práctica de sumar los pasores, es escribiéndolo de manera rectangular, ¿no? Parte real y parte imaginaria. Una las partes reales y una las partes imaginarias. Y entonces, por ejemplo, si deseamos calcular la corriente I que proviene de una fuente que posee Z, N impedancias en serie, habrá que dividir
la fuente de voltaje pasor entre la impedancia equivalente pasor. Y para hacer esa división, lo más conveniente es tener esas expresiones de manera polar, para sumar de forma rectangular y para dividir de forma polar, porque dividimos argumentos y restamos ángulos de fase. Asimismo tenemos también la conexión en paralelo, y acá lo que es más conveniente es trabajar con admitancia. La admitancia equivalente es igual a la suma de las admitancias que están en paralelo, siendo una admitancia la inversa de la impedancia correspondiente. Y de la misma manera podemos aplicar la ley de Ohm, obviamente con sentido contrario de lo usual, ¿no? La corriente de la corriente va a ser igual a la admitancia equivalente Y por el voltaje que se forma en los elementos que se encuentran en paralelo. ¿Existe ese problema? Espera. Por acá en la parte inferior tienen ustedes ya la expresión que corresponde a la Sí, impedancia equivalente. ¿Te salió así? Sí, está bien, sí, lo que digo está bien. O sea, no me sale. Porque a mí me sale otra cosa. Mira. Se sale un poquito más, ¿no? Después solo salía de sí. Este de acá me sale así. Positivo, negativo. Y este de acá con negativo me sale así. Negativo con positivo. Se pueden Cuando es trabajar positivo con negativo me sale esto. Y cuando es positivo con positivo me sale esta huevada. Que el plano sale así de frente. No. Ya no, como el profesor dijo que ya se abrió por un elemento de frente a esto, ya. Y sale así. Sí, sí sale. Yo lo he comprobado. Puta madre. Sí. Pero yo ya le, no, o sea, sí creo que cuando eso está, ¿Puedes desarrollar esto? todavía no. Ahí. Desarrollar esto. Z1, Z2 y Z3. 7.68 shift 47, ¿no? ¿Cómo sale? 7.48. Recuerden de que para hacer la conversión de estrella ¿Cuánto le ganó? 1.59. para determinar cada elemento del triángulo, Aquí sale. Pero este es en que pasó. Pero ¿en qué le pasó tú? ¿Un pasó o un ángulo? O sea, 7.31 y el ángulo 34.72. cada elemento dispuesto en estrella, en este caso de la forma impedancia. Entonces, en el numerador, ¿puedes desarrollar este nomás? Este de acá. 68. ¿Cuánto sale? el numerador va a tener que ser igual a Z1 por Z2, a Z2 por Z3, Ah, bueno. Eso no pasa. No, solo. Bien. Es el siguiente. Y lo que va a cambiar es el denominador. El rectángulo. Es el denominador a colocar para cada elemento de la posición delta, Que aquí sale el ángulo. la impedancia opuesta. 23. ¿No? La impedancia opuesta. Sí, que sale. Está bien eso. El otro, por favor. Menos 159. Queremos determinar Menos la 159. impedancia Z. El opuesto es Z1. Eso es lo que se coloca como denominador. Menos 0. ¿Está bien? No, papá, por negativo, por menos. Entonces, más. Acá es por menos. El opuesto Z2 de la conexión original. Bien, ¿no? Tengo que cuidarse. Aquí tenemos los. Pero esto, por ejemplo, en el de mío de acá, también, por ejemplo, ¿tienes este de acá, calculador? Tengo científica antigua, ¿no? Ah, Ese lo tengo. Primero es incaico. ¿Cuál es el opuesto?
Pues, creo que sí se puede hacer complejos, ¿ah? Porque el chico de internet, ¿cómo es tu calculadora? Pues solo con eso sí, no sé si es verdad complejo, ¿no? Igual, lo básico no se puede. Pero en tu laptop no, en tu tablet no puedes cargar, hay una aplicación de HP. No sé, yo le voy a decir a mi amigo que, porque mi amigo el otro en su tablet tenía el HP en su tablet. ¿Sí? Sí, dile, yo, no sé, yo que vuelva, no sé si esta semana va a venir, y le voy a decir que me lo descargue para mi computadora. Ya. Y ya te digo cómo lo hizo, porque él no tenía esta, Claro, sino claro. tenía en su tablet, tenía la HP, o sea, Sí. como un programa ya descargado. Sería chévere. Sí, para que lo estés, porque si no, así te vas a morar. Pero ese cuatro y final no se puede usar para Tú sí, desde el GPS, eso nada más tiene que te conoces a alguien que te avise eso de cómo es. Pero yo le vuelvo a preguntar a mi amigo porque él lo tenía en su tablet. ¿Ah? De la misma manera, podemos realizar la conversión de delta estrella. Lo original es lo que voy a marcar ahora de amarillo. Impedancia A, impedancia B, impedancia C. Y se desea obtener Z1, Z2. En este caso, la fórmula cualitativa indica de que el denominador es el mismo para los tres elementos convertidos, ya que es igual el denominador a la suma de los elementos dispuestos en delta. Es decir, para este caso, como estamos tratando con impedancia, será Z más Z2 más Z2, que es lo que está por acá. Lo que va a cambiar es el numerador. Si quisiéramos determinar Z1, ¿qué es lo que se va a colocar en el numerador? La suma de el producto de las impedancias adyacentes. En este caso, el costado de Z1 está en ZB y ZC. Esos dos tendrán que multiplicarse. Asimismo, si quisiéramos hallar la impedancia 2 en el numerador, tendremos que colocar el producto de las impedancias adyacentes. Es decir, ZC y ZA. Creo que está por aquí. Y finalmente, si quisiéramos encontrar el valor de la impedancia Z3 en el numerador, tendremos que colocar el producto de las impedancias adyacentes, es decir, ZB y ZA, al revés, ZA y ZB. Es lo que tienen ustedes por ahí. Reitero, todo está escrito en el régimen factorial, es decir, que todos son fasores. Para sumar fasores convendrá tenerlos de manera rectangular, para multiplicar y dividir de forma polar. Pero igual ustedes ya tienen seguramente su herramienta matemática, ¿no? para hacer esto más rápido. Igual yo por acá les estoy colocando unos enlaces que ahora vamos a revisar en tiempo. Para operar con números complejos, para hacer conversiones en sistemas polares, rectangulares y viceversa.
y siempre la calculadora gráfica para interpretar resultados. De la misma manera les dejo un minuto para que puedan tomar alguna anotación. La tarea es corta, solamente una pequeña indicación con las herramientas estudiadas en la presente sesión podemos iniciar la resolución de circuitos RL, RC, RLC y otros de orden superior, todo en el régimen posterior. Los problemas se simplifican tremendamente cuando se desarrollan desde el dominio de la frecuencia. En el caso de la primera parte del curso, hemos apelado a tablas para describir el comportamiento forzado de la respuesta. Una decena con decena. Y la ecuación circuital para la variable que nos pida, y a partir de esa ecuación circuital, que es una ecuación diferencial, evaluar dicha respuesta forzada. Tendríamos una suma de una segunda derivada con una primera derivada más una función de la variable, de la respuesta forzada, ¿no? Y eso es igual a una función forzada. Así se lo conoce, ¿no? La función forzada. Y hacer dos evaluaciones. Es decir, evaluar la variable bajo las condiciones iniciales de su propio valor y de su derivada. Y era un procedimiento más largo. Cuando teníamos circuitos de orden superior, más de dos elementos almacenadores, lo más práctico era aplicar la clase. Y con la clase, el asunto se reducía a hacer operaciones algebraicas, ¿no? que dependiendo de lo que se tenga puede ser un poco tedioso, ¿no? Operando y obtener una forma adecuada con alguna herramienta computacional. Con los fasores no. Con el régimen de la frecuencia, con el dominio de la frecuencia, la extensión de la resolución de los casos es menor. Pero hay que saber bien cuáles son las relaciones entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, y sobre todo cómo escribir las impedancias. Para este tema número 10 me están planteando cinco casos. Vamos a resolverlo y si nos queda tiempo, que seguramente nos va a quedar tiempo al final, avanzaremos con el tema siguiente, con el tema número 11.
Lo que sí, tengan presente de que luego de receso vamos a conversar sobre la TC3. Tengo que darles alcance sobre las preguntas. Bien, empecemos con el número 1. Dice, en plano pasores, hay la corriente I, que es para acá, en el dominio del tiempo. Tenemos un circuito de segundo orden. Tiene un inductor de un Henry y un capacitor de 1 novena de Faraday. Una fuente de tensión senoidal cuyo valor es de 5 coseno de 3t. De modo que por acá podemos ver cuál es la velocidad angular, 3 radianes por segundo. Esa función senoidal, cuando uno se refiere al término senoidal, es decir, seno o coseno. Esta función senoidal, como ven, es nuestra referencia. ¿Por qué? Porque su ángulo de fase es 0. Coseno de 3t más 0. Esa es nuestra referencia. Vamos a ver más adelante de que si no tuviéramos una referencia, tendríamos que colocarla. Y sobre eso hacer las evaluaciones que se nos estén pidiendo. Lo que no va a cambiar es el valor eficaz y el valor máximo. Puede variar entre un resultado y otro. Es el ángulo de fase. ¿Por qué? Porque una persona puede tomar una referencia, es decir, su ángulo cero, que sea no una fuente de voltaje, sino que sea el voltaje, por ejemplo, una resistencia. Otra persona puede considerar que la referencia es el voltaje, por ejemplo, en un capacitor, y sobre eso ya determinar lo demás. Pero sea como fuere, lo que va a cambiar entre un resultado y otro es el ángulo de fase, más no el valor eficaz o el valor máximo de alguna variable. Eso no va a cambiar. Entonces, para este caso, de acuerdo a la información que se está planteando, la referencia a la fuente de tensión. Lo primero que se aconseja es reescribir el circuito en el dominio de la frecuencia, es decir, colocar las impedancias y para el caso de la fuente de tensión el fasor voltaje. Eso es lo que vamos a hacer. La corriente en el dominio del tiempo. Circuito en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia voy a colocar los elementos y luego su magnitud. Voy a mantener la simbología de cada elemento para que se percaten de lo que se trata. En el caso de la fuente de tensión, si es que el voltaje es igual a 5 coseno de 3t voltios, entonces tenemos ahí que su módulo es 5 y su argumento de fase es 0, ¿no? Porque es coseno de 3t más 0. La velocidad angular omega es 3
radianes por segundo. La impedancia que corresponde a la resistencia numéricamente es igual al valor original, ¿no? Entonces en un caso será un ohmio y en el otro 3. Para el caso del inductor, sabemos que la impedancia es J por la reactancia inductiva X y esa reactancia inductiva es omega por la inductancia, es decir, J por 3. Eso es lo que se va a colocar por acá. J3, y como se trata de una impedancia, será ohmio. Luego tenemos la capacitancia que corresponde al elemento capacitivo. Esa impedancia es menos J por la reactancia capacitiva, es decir, menos J por 1 sobre omega por la capacitancia. Es decir, menos J, no es tan fácil, lo voy a poner así, 3 por 1 ohmio. Es decir, menos 3 por J ohmio. Eso habrá que calcular por acá. Menos J3 ohmios. Y así ya tenemos modificado el circuito en el dominio de la frecuencia. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Cambiar todo al régimen factorial. Nos piden la corriente entonces en el dominio de la frecuencia escribamos la corriente será una corriente mayúscula, pero para determinar esa corriente vamos a requerir saber primero cuál es la corriente que proviene de la fuente. Como mayúscula del dominio de la frecuencia. ¿Por qué requiero determinar la corriente que proviene de la fuente? Porque por acá va a haber una división de corriente. Podemos anotar como un divisor de corriente o hallar también una impedancia equivalente para hallar precisamente la corriente que viene de la fuente. Hagamos esto. Vamos a determinar la impedancia equivalente vista desde la fuente. Voy a colocar acá un par de terminales. Impedancia equivalente
impedance equivalente vista desde la fuente. Estos bornes de color verde. Y si llevamos la presión de frente, a ver, tenemos por acá estos dos ramales que están en paralelo, ¿no? De fondo amarillo. Y de color anaranjado, uno debe estar en serie con esos dos que están en amarillo. Entonces podemos escribir la impedancia equivalente de frente. Esto va a ser igual. 1, todos en 1. Más. Tengo dos que están en paralelo, el equivalente, cuando tenemos dos en paralelo, es el producto entre suma. Será 3 más J3. Por menos J3. Entre 3 más J3 menos J3. Numerador tenemos 3 por menos J3, esto va a ser menos J9, y luego tenemos más J3 por menos J3, más por menos J por J al cuadrado, que es menos 1, por este menos, más, y 3 al cuadrado. De modo que la impedancia equivalente vamos a tener 9 entre 3 más 1, 4. Y menos J9 entre 3, menos J3. Si quisiéramos escribir esto de forma polar, primero lo hacemos de esta manera y luego revisamos las herramientas matemáticas con las que contamos. Vamos a eliminar en la parte real 4. Y la parte imaginaria que va a ser hacia abajo, que es negativa. Evidentemente acá lo que se va a formar es un triángulo que no se suma. Y ese ángulo θ es prácticamente 37. Este factor tangente de 3 cuartos. Sale 36.9. Voy a pagar la calculadora. Sale 36.9, pero están viendo de que estamos en la parte negativa
es imaginario, ¿no? Entonces será parece preciso, ¿no? Menos 3 cuartos. Y Z va a salir menos 36.9. De modo que esa impedancia equivalente va a ser 5 como módulo y el argumento va a ser menos 36,9 grados sexagesimal. Esto, como les comenté hace un momento, seguramente ustedes ya tienen su calculadora que realiza todas estas operaciones, y si no, por acá les estoy dejando algunos enlaces. Revisemos el primero. Wolfram. Calculadora de números complejos en el singular. Coloquemos la primera expresión. 1 más fracción. 3 más, bueno, en el singular se coloca el número ahí. 3 más 3, 5. Por menos 3, 5. Por menos 3, 5. Entre, bueno, acá sale 3, ¿no? Voy a poner 3 menos 4, 3 menos 3, 5 más 3, 5. 3 nada más. Está diferente, ¿no? 4 menos 3, 5. 4 menos 3, 5. Es lo que tenemos por acá, ¿no? 4 menos J3, es lo mismo. 1. Y otra de las herramientas que les he puesto es para hacer la conversión de la forma rectangular a la polar. 4 menos 3, 4 menos 3. Es el segundo enlace. Calculadora de números complejos. Por acá tenemos la sirve también para sumar, multiplicar, dividir dos números complejos. Ya estén estos en forma cartesiana o polar, ya sea con el argumento escrito en grados hexadesimales en radianes. Por ejemplo, si voy a ampliar esto. Acá. Habíamos obtenido 4 menos 3, 5. Entonces, estoy poniendo forma cartesiana, grados hexadesimales, 4 enteros y menos 3, 5. Cambian la opción que está marcada. Voy a pasar esta opción a polar. Ángulo menos 36,86. Claro, acá yo le he puesto la
determino la conjugada, ¿no? Recuerden de que la conjugada es el mismo número, solamente que es un invertido de la parte imaginaria. Entonces la conjugada es 4 menos y 3, que es lo que hemos determinado por aquí. 4 menos 4, 3. Y sobre eso deseo cambiarlo a la forma polar. Automáticamente sale, pero acá está, ¿no? La forma polar de la versión conjugada de 4 más 3. Pero bueno, ahí hay que revisar bien la cifra. Pero es el mismo resultado que hemos obtenido. 5 ángulos menos 36,9. Vamos a recurrir a esas dos herramientas para hacer las resoluciones un poco más rápido cuando tengamos procedimientos un poco más tediosos. Esto de acá es sencillo, ¿no? Bien, entonces tenemos la impedancia equivalente vista desde la fuente. Ya podemos aplicar la ley de Ohm para hallar la corriente X1. Este es el primer paso. Y por acá abajo seleccionamos el problema. Corriente proveniente de la fuente. Esta corriente que la habíamos llamado X1 pasó. Es igual al voltaje de la fuente. No le puse el nombre, pero pongámosle de subespecie que salió por antes, entre la impedancia equivalente. El voltaje 5 ángulo 0. Y la impedancia equivalente nos ha salido 5 ángulo menos 35,9. Recuerda que se divide los módulos 1 y se restan los ángulos. No va a salir 36,9 positivo. El tercer paso entonces ya es para conseguir lo que nos pide, es aplicar el concepto de divisor de corriente. Esta corriente es 1, que es la que hemos determinado, que vale 1 ángulo 36,9. Se va a dividir en dos ramales. Si nos pide la corriente que va por la impedancia de menos J3 ohms, entonces esta corriente tiene que ser igual a la corriente X1 por la impedancia opuesta, que es más J3, entre la suma de las impedancias que están en paralelo. Solamente son dos. Lo que vamos a trabajar directamente, después en más ya utilizaríamos las admitancias, ¿no? Entonces tenemos un divisor de corriente. El divisor de corriente. Esa corriente va a ser igual a la corriente X1 por la impedancia opuesta. Tenemos dos impedancias que están en serie, se le suma nada más, 3 más J3.
entre la suma de las impedancias que tengan paralelas. 3 más J3 menos J3, es decir, 3. Es decir, Q1 por 1 más J. Esto lo podemos cambiar a la forma rectangular y hacer la operación al revés, ¿no? Esto 1 más J convertirlo. Va a salir 1 ángulo 45, ¿no? Raíz de 2, ¿no? Va a salir raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Raíz de 2 ángulo 45. Y acá tenemos el valor de ese módulos 1 por raíz de 2, ¿no? Raíz de 2. Argumento 45 más 35,9. Eso es 81,9. Tenemos ahí entonces la respuesta por escrita en el séptimo factorial y pasarlo al dominio de edición. Dar la corriente minúscula. En el tiempo va a ser igual a raíz de 2. Y lo demás no tiene por qué cambiar respecto a lo de la fuente, ¿no? Para posee una más este ángulo de fase, ¿no? Más 71,9. Y esto es una arteria. Con esto tenemos ya la respuesta. Acá les dejo el desarrollo completo para que lo puedan tomar en una captura, revísenlo por favor. Si hay preguntas, me las indican. No hay pregunta. Entonces pasemos con el siguiente. La siguiente también es un problema no tan complejo, pero aparece una fuente controlada. Veamos cómo abordar ese tipo de situación. Y ahí estamos incrementando el grado de complejidad, ¿no? Por ahora veamos uno con fuente controlada.
Hay la corriente I, la que pasa por la resistencia de 4 ohms en el dominio del tiempo. Y ahora tenemos una fuente independiente de corriente. Y el valor de la corriente vale 3 por coseno de t. Es una función sinusoidal, corriente alterna. Esta corriente que nos están solicitando va a generar un voltaje de sub 1 en la resistencia de 4 ohms. Y precisamente este voltaje es la variable de control de la fuente de tensión controlada. ¿Cuál es el voltaje de la fuente de tensión? Un medio de dicho voltaje de sub 1. Y aparte tenemos un capacitor de un octavo de farad. De acá se desprende entonces que la velocidad angular que va a determinar la frecuencia de la red es 4 radianes por segundo. 4 radianes, todo lo pasamos al dominio de la frecuencia. Y la velocidad angular vale 4, ¿no? En el primer paso, entonces, colocamos al circuito en el dominio de la frecuencia. En el caso de la fuente independiente, el argumento es 0, ¿no? Es nuestra referencia, coseno de 4t más 0. Y el módulo vale 3. Por eso colocamos 3 ángulo 0. La resistencia pasada de impedancia no cambia, son 4 ohms. El capacitor le va a corresponder una impedancia de J o menos J por 1 sobre la velocidad angular que vale 4 por la capacitancia que vale 1 octavo. Es decir, 1 sobre un medio, es decir, 2. Por menos J, menos J2. Eso hay que colocar por acá. Menos J2, 1. La corriente que nos piden, vamos a reescribirla como pasó, corriente, en mayúscula, y de la misma forma el voltaje que se forma en la resistencia, que va a ser nuestra variable de control. Entonces 1 mayúscula. La fuente controlada de tensión sigue siendo tal cual. Más o menos.
La ganancia no tiene por qué cambiar, va a seguir siendo 1,5. Y la variable de control sí hay que tenerla presente en el dominio de la potencia. Bien, acá tenemos un circuito, si nos piden la corriente, que tranquilamente podemos aplicar el concepto de nodos, que eso corresponde al siguiente tema, pero vamos adelantándolo. Si tenemos un punto de referencia a tierra, y se está definiendo que el voltaje en la resistencia es de V1, entonces en este nodo que vamos a llamarle, vamos a ponerle un nombre, el nodo A. El voltaje en el nodo A es precisamente V1, ¿no? Porque por la parte inferior tengo 0 voltios. Tengo V1, entre comillas, para que no se confunda, ¿no? El nodo A. De la misma manera, el voltaje en el nodo de la derecha va a ser igual al de la fuente controlada. Viene de 0 y estoy incrementando el voltaje, ¿no? 0 menos más, está subiendo. De modo que en el nodo superior derecho vamos a poner como voltaje medio de sub 1. Entonces apliquemos, puede ser nodos o la primera ley de Kirchhoff, es lo mismo, es la misma idea. Como no hemos hecho nodos todavía, entonces escribamos que se va a aplicar la primera ley de Kirchhoff en el nodo A. La ley de Kirchhoff en el nodo A. Las corrientes que salen. Esa corriente de color rojo es I. Necesito obtener una expresión en términos exclusivos de I. La corriente I, la que se va hacia abajo. Más la corriente que se va hacia la derecha, la de color verde. Entonces estamos planteando el sentido de la corriente de esa forma. Entonces vamos a tener que restar el voltaje de la izquierda con el de la derecha. Es decir, voltaje 1 menos ese 1 medio. Tengo la diferencia de potenciales en la impedancia de la JS. Aplicando la ley de Ohm fasorial, habrá que dividir esa diferencia de potencial precisamente entre la impedancia de la cual se trata, en la J2. Esas son las dos corrientes que ingresan, las dos corrientes que salen, y la única que ingresa es la que proviene de la fuente de corriente. De modo que esto debe ser igual a 3J o 3, 3 ángulos 0, ¿no? 3 ángulos 0. Es igual a 3. Un número real. Todo lo podemos multiplicar para anular este menos J2. Todo multiplicémoslo por menos J2. Todo por menos J2, entonces me va a quedar menos J2 por I más de 1 medio y
en la parte derecha de la ecuación vamos a tener menos J6, ¿sí? Menos J6. Es pura operación con números complejos. Paso 3 para empezar. Tenemos una expresión, vamos a llamarle alfa, que contiene dos incógnitas, la corriente I y el voltaje 1, pero tenemos una relación entre ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque son mutuamente dependientes. La ley de Ohm en la resistencia de 4 ohms va a dar como resultado de que el voltaje 1 es igual a 4 por la corriente I. Todo factorialmente. Voy a tener entonces ley de Ohm en la resistencia. El voltaje 1 es igual a 4 por I. Todo como pasó, ¿no? Para ser exquisito con la nomenclatura, todo debería tener una barra arriba, ¿no? Para hacerlo más rápido lo estoy representando así. Entonces en alfa, ¿no? Va a quedar menos lo que deseamos es tener la expresión alfa en términos exclusivos de la corriente I. Entonces mantengamos menos J2I. Más B1 entre 2, es decir, más 4I entre 2. Y eso es igual a menos J6. Y acá podemos obtener ya la expresión de la corriente I. En acá despejando. Nos va a quedar que la corriente I es igual a menos J6 entre 2 menos 2J. J2. Para eso vamos a utilizar la herramienta matemática. Es menos J6 entre 2 menos J2. Menos J6, menos 6 entre 2 menos 2i. Menos 1,5 i. Como nos pide la corriente en el dominio del tiempo, entonces esto habrá que denotarlo como fasor, ¿no? Va a ser un ángulo negativo, porque el número imaginario tiene J 1,5 para tener coherencia con el que está escribiendo, ¿no?
imaginario está afectado por un valor negativo. Buscamos esto. Sale 2,1213 ángulo menos 45, que es lo esperado. Y acá he hecho una jugada con las conjugadas, precisamente para no perder este ángulo, ¿no? Pero ven ustedes que aquí sale lo que se desea, ¿no? 1,5 menos J 1,5. 2,1213 ángulo menos 45. Finalmente tenemos el número del tiempo. Finalmente en el dominio del tiempo, esa corriente I de T va a ser igual a 3,1213 coseno de la velocidad angular que va a determinar la frecuencia es 4. Entonces esto va a ser igual a coseno de 4t menos 45, que es el valor que nos salió en el argumento final de la corriente. Y eso ya finalmente la respuesta. Revísenlo, por favor. No hay preguntas. Seguimos entonces. Bien, el número 3 es un poco más interesante. Dice, se tiene un reactor
de resistencia 10 ohmios y de inductancia 51.96 milihenrios, que sería este reactor de aquí, entre A y B. Este de acá. Alimentado por una fuente de tensión eficaz B sub G, desconocido igual, y la frecuencia es 60 Hz. Tenemos los datos del reactor y de la fuente únicamente conocemos que su frecuencia es 60 Hz. De modo que se trata de una fuente senoidal, ¿no? Si el reactor absorbe una corriente eficaz de 5 amperios, entonces el reactor AB es una corriente eficaz de 5 amperios, calcular el voltaje eficaz de ST y la corriente eficaz de la fuente. Y acá en el dibujo nos señalan, bueno, nos indica cómo representar esa corriente, ¿no? I sub G. En esta primera parte se nos piden los valores eficaces del voltaje de la fuente y la corriente emitida por la fuente también, ¿no? Es una fuente de tensión, pero de ella sale corriente. Ahora vamos con la segunda parte, ¿no? Y al conectar un capacitor C, tenemos acá el ramal de la derecha, en paralelo con el reactor, ¿no? Ven ustedes que para ello hay un interruptor S1 que está abierto, ¿no? Eso significa que el segundo párrafo implica el hecho de que el interruptor se cierra. De modo que el primer párrafo corresponde al caso con el cual el capacitor la segunda parte indica entonces que al conectar un capacitor C en paralelo con el reactor, la corriente I de la fuente que atrasa 30 grados hexagesimales respecto al voltaje de la fuente, calcular el valor de la capacitancia de la nueva corriente que entrega la fuente. Cuando entra en rigor el capacitor, hay una distorsión de la red, ¿no? Va a cambiar esta corriente, la corriente izquierda. Son dos escenarios diferentes, uno con el capacitor y otro con el capacitor. Veamos entonces la primera parte. La primera parte corresponde al circuito sin el capacitor, ¿no? Con el capacitor y la frecuencia de 60 Hz. Y nos dan el dato de la frecuencia, y esa frecuencia es la que tenemos en nuestro país. La velocidad angular
que es con la cual vamos a determinar las impedancias, es 2 pi f. Dos pi por 60. Sale 300, vamos a calcular 376 puntos de cambio, ¿no? 376.99. Eso se puede redondear a 377 tranquilamente. Cada vez que ustedes tengan algún problema con el dato de frecuencia de 60 Hz, automáticamente va a colocar este valor. 377 radianes por segundo para omega, eso para la velocidad angular. Determinamos entonces las impedancias, ¿no? Impedancia de la resistencia, eso no va a cambiar. Eso vale 10 ohms. Y la impedancia del inductor. Sabemos que es el número J por la reactancia correspondiente. J por omega L. J por 377 por, y acá está la 51,96 por 10 a la menos 3. Joshua. Yo si no saludas. ¿Dónde está? Digo, firme. ¿Aquí? ¿Qué vas a hacer ahí? Aguanta tu clase. ¿Cuánto sacaste en comercial? 10. ¿Cuánto sacaste? 13. No. 19,5889 J. Y esto está Profe. de una reactancia. Entonces vamos a llamarle impedancia ZRL, porque tiene una resistencia de un inductor. Eso va a ser igual a 10 parte real más J 19,5889, porque son dos elementos que están en serie, ¿eh? Salió un pollo, un pollito de gallo. Eso lo podemos pasar a la forma polar, porque la vamos a necesitar seguramente, por ahí tendremos que aplicar la ley de Ohm. 10 y 19,6269. ¿Y nosotros dejamos? ¿Cómo se molesta? Quiero ver. Sí, saqué 11. No me quedé. Venga, ¿Qué tiene? PC3. ¿Cuánto PC3? ¿Cuánto me responde? ¿Compraste? Tú sabes que es lo mínimo. No te quiero que me
me Pero fue lo mismo. Mira, 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 25 ¿Tienes soluciones? comer, pero sin soluciones. Y mira, 25, la tercera opción 25. No seas malo. No seas Sale 21,99, casi 22. No seas malo. Y hay unos Mira, 22,96, resuelve esto. 95, Mira, resuelve esto. Te digo subiendo y mira, te contra comedia, mira, para que digas que, uy, no me suele, solo pie nada más. Vamos a colocar 22 ángulos, Acá, 63, deriva, prácticamente. para el capacitor, Y deriva. dentro de tu monta resolución. Acá está mi solución de la 3, esta es la 2. Este es de comedia, de aire. Ah, debes comer el chiste. Creo que es esta, creo. Comer el Pero chiste. yo, Tenemos entonces la pues no, toma foto, va a venir este examen, va a pero si va a venir este examen, ¿ah? Va a venir este examen, tú sabes, ¿ah? Esa corriente, que es dato, pero ahí hay un dato de corriente, ¿no? El reactor ¿Métodos? absorbe una corriente eficaz de 50 Hz. La corriente Circuitos. Mierda, circuitos. Oh, no encontré ninguna de mis planchas. valores Se las había vendido a. ¿Cómo se llama eso? Paolo, creo. No, a Ray se la vendí. Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, elemento? Bien. ¿Qué tal mi profe Moral? corriente eficaz ¿Qué tal? Ah, está en clase. Morales, la canal. Claro, usted es un Dinámica. de dibujo, ¿no? Dinámico, yo pasé con Estrada. A la mano, fíjate. Bien, Miguelito. Quedó fino. Cuídate, mano. Chavo de clase. Chao, hermano, cuídate. Oye. va a ser igual, en este caso, a la corriente de la fuente, ¿no? Pero para distinguirla vamos a poner solamente para escribir de forma conveniente el dato. Paso 1 es este de aquí. Entonces debes utilizar el dato de la corriente. Esa corriente es el Z que estoy marcando, vale 5 amperes. Vamos 5 amperes. Ahora, esto va a ser igual, como ya se mencionó, a la corriente eficaz que proviene de la fuente. Y si tenemos la corriente eficaz y la impedancia equivalente, podemos hallar ya cuánto vale el valor eficaz de la fuente de tensión. Acá se está formando en toda la impedancia una polaridad más o menos. El voltaje de la fuente es igual al voltaje y la impedancia equivalente. Sí, escucha. Es muy bueno que vas a poner. Haces ahora sí. Cambio y saca volumen. Saca volumen. Ahorita hay que hacerse. No, ¿qué? Señor. Entonces podemos afirmar de que en cuanto a valores eficaces, o sea, ese voltaje de la fuente es igual al valor eficaz de la corriente
por el módulo de la impedancia completa por la impedancia equivalente. Toma la impedancia equivalente para guardar coherencia con lo que se está escribiendo. Ya no lo voy a poner Z sub RL fasor, sino sin el símbolo de la barra por encima para asegurar que estoy refiriéndome exclusivamente al módulo. Voltaje eficaz. Estamos trabajando con la corriente eficaz, entonces el resultado va a ser un voltaje eficaz. Esto va a ser igual entonces a 5. Ahora sí. O lo que habíamos obtenido aquí, 22. Ah, sí, algo bueno. Es buena. Esto sale 110, ¿no? 110 volts. Ese es el valor eficaz del voltaje de la fuente de tensión. Y eso me parece que es una de las cosas que nos queda, ¿no? Calcular el valor eficaz de la corriente eficaz de la fuente. Bueno, ya tenemos los dos, ¿no? Vamos a marcar esa es la corriente eficaz y ese es el voltaje eficaz. Ahora, para resolver la segunda parte, es muy bonito de otra cosa. ahorita ya se menciona de que hay un retraso en la corriente, ¿no? Ya pasó Un retraso anular. Entonces no nos podemos quedar simplemente con los valores eficaces. Habrá que escribir a la corriente y al voltaje de la fuente de manera factorial. Eso lo vamos a necesitar sí o sí. Entonces, hasta ahora, como ven, únicamente tenemos un ángulo de fase que corresponde a la impedancia equivalente. Tendremos que optar por un valor de referencia. Puede ser la corriente o el voltaje. Lo usual es de que la fuente sea nuestra referencia. Entonces, coloquemos que la fuente, precisamente la fuente de voltaje, es la referencia para los fasores. No sé, ¿qué saldrá más? Capaz saldrá ¿quién sabe? Entonces, ¿qué hace? La fuente de tensión no es la única fuente en el circuito en realidad. Como la referencia. Entonces, de manera fasorial, este voltaje T va a ser igual a el módulo. Trabajemos con valores eficaces y esto que sea ángulo cero. Ahí tenemos nuestra referencia. De modo que aplicando la ley de Ohm, y la impedancia equivalente, por la ley de Ohm y la impedancia equivalente, la forma fasorial de esa corriente sub G va a ser igual al voltaje entre la impedancia equivalente, entre todos fasores. Entonces será el 110 ángulo 0 entre 22 ángulos 63. Esto, bueno, evidentemente nos va a dar 5, que era el valor del dato, pero acá está el otro dato que necesitamos, ¿no? Que es el ángulo de fase de la corriente, que va a ser menos 63. Amperes.
vemos que tenemos una impedancia inductiva. Recuerden que de la teoría se vio de que para un inductor la corriente está trazada respecto al voltaje, ¿no? Acá pueden ustedes corroborarlo. Voltaje ángulo cero, corriente ángulo negativo. Está trazada la corriente respecto al voltaje. Con eso podemos tener la seguridad de que vamos bien, ¿no? Estamos por el camino correcto. Entonces, ya para pasar al receso, ¿cómo podemos representar esto de manera fasorial en un diagrama, ¿no? ¿Por qué voy a dibujar un diagrama fasorial? Porque hay un dato, ¿no? Un dato de que hay una afectación en la corriente de la fuente. Esa corriente, dice usted, fasorialmente es la corriente de la impedancia, ¿no? Es la corriente en la impedancia equivalente. Diagrama fasorial. Tenemos dos fasores. El voltaje, que es la referencia, estará sobre el eje real. Lo que hemos obtenido aquí. El voltaje de la fuente 110 ángulo cero. Y esto, bueno, evidentemente no va a estar a escala. Lo hacemos de otro color. Y de cualquier tamaño. Porque no está a escala, como les digo, ¿no? La corriente, dice usted, que en este caso es igual a la corriente de la impedancia. Que ha salido 5 ángulos menos 63. Creo que debe ponerlo más hacia abajo, ¿no? Esto nos va a servir para poder visualizar bien lo que se nos está indicando en la segunda parte del problema. Porque sí, es un momento ya del receso. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? ¿Todo claro? Bien, gracias por ahí. Entonces vamos a pasar un receso. Son 8:13, entre 15 y 20 minutos son 8:30. Receso hasta las 8:30.